Pues varía un poco, pero mínimo en las evaporadoras tiene que ser de 10 grados. Aunque suelen ser algo mayores, suelen ser de 12, 13 hasta 16, 17 grados. Ya vamos. Estamos en los 23, 24, ¿vale? Esto está calizo para todos. Vete más, está la turbina. Esta máquina... Ten cuidado con el ventilador, ¿vale? Puede tener... Con los destornilladores dentro. A ver, ya puedes sacar esto en la bolita. Ya le hemos quitado 10. Y va para abajo, ¿eh? Sí, sí. Eso está niquelado. Eso es. Está. Vale. Eso que le hemos metido el Calice gas... para Por lo menos esos 10 Le los hemos metido el tenemos, gas en incluso plan más. compadre porque no entraba. Pero bueno, ya. Mira aquí, a base. Suficiente. Espérate, Y eso es, tener en cuenta que el aire frío es bastante molesto. Entonces, porque ¿qué ocurre? Nosotros siempre, aunque no lo parezca, tenemos siempre sudor, una capa de sudor aquí fina, en todo momento, para mantener la temperatura del cuerpo. Entonces el aire frío lo que hace es nos lo evapora, como cuando sales de la piscina en verano y te da sensación de frío. Entonces el aire frío siempre es bastante desagradable. Entonces siempre el aire frío, esta máquina tendría que ir a una altura X, orientada de tal manera si hay unos puestos de trabajo que no le incida a nadie directamente, las lamas hacia arriba y el ventilador suavecito, lo más suavecito. Sin embargo, cuando lo usamos en bomba de calor es al revés. Necesitamos que el aire vaya fuerte y hacia abajo, porque como el aire menos denso siempre tiende a subir, como ya se sabe, la física, ¿qué ocurre? Si, como esto detecta aquí la temperatura, si le ponemos así en horizontal y el ventilador suave se estratifica ahí, la máquina dice ya estamos calientes y tiene los pies helados. Entonces lo que tienes que hacer es, al contrario, ponerle a 30-45 grados así y el ventilador fuerte y en calor. Y luego el aire caliente pues ya no es tan crítico porque el aire caliente no es tan molesto como el aire frío. Pero sí. Luego ya pues eso, en zonas diáfanas que hay mucha gente, nunca se llueve a gusto de todos, por eso se estudia el tema del porcentaje de descontentos, etcétera. En una oficina siempre va a haber un par de ellos que no van a estar